Bien, amigos, hay familias de abogados que uno dice, ustedes se comunican por acto de alguacil. Es el caso de la familia Castillo, de la familia de Pina Acevedo, que hay 3 o 4 miembros de la familia que son abogados. Entonces, ustedes se comunican por acto de alguacil. Hay familias como los descendientes de Abel González, que ya son 4 generaciones, lo mismo de el doctor Betances, que son 4 generaciones. Pero hay actualmente familias que ahora mismo son médicos, tienen la misma especialidad y están ejerciendo conjuntamente. Es el caso de los Valle, Juan Valle y sus hijos, y el caso de los Mena Canto. Tenemos el placer de estrenar este segmento con familias de profesionales que actualmente están activos y que son de 3 generaciones o de 2 generaciones diferentes. El doctor Rafael Mena, padre, la doctora Blasina Canto de Mena y el doctor Rafael Mena Canto, hijo. Los 3 son pediatras. Eso es lo más grave, porque la conversación debe de ser muy difícil, pues tener que ir a trabajar a la misma clínica, atender los niños y regresar a la casa. Y trabajan casi pegados los 3 consultorios. Doctor, ¿cómo se hace para hacer ameno la noche? Porque el día es que, mire este caso. Nosotros tenemos más de 40 años trabajando juntos. 40 años. Más de 40 años, porque usted y yo tenemos más de 50 años. ¿Y cuántos hijos tienen? 2. ¿Y tuvieron tiempo de reproducirse? Bueno, mire. Evidentemente que sí. Tuvieron tiempo de reproducirse. Entonces nosotros ya tenemos más 40 años de matrimonio, doctor. Más de 40 años. Porque no voy a decir porque van a sacar la edad. Doctora, pero vamos a lo más difícil. Siempre las mujeres son las jefas y en el caso suyo más. Pero ¿cómo usted ha podido convivir el día a día con un hombre que ha sido político joven, después fue médico dedicado a eso, pero también es un empresario de la clínica? Es decir, esas 3 cosas. Y líder del sector. Un gran hombre, sí, el un gran presidente esposo. ad vitam del sector del Andeclip. No, que nadie puede aspirar ahí. Sí, es un gran hombre y un gran esposo, yo lo amo. Perdóname. Es un gran hombre y un gran esposo. Ay, y eso soluciona todo. Sí. Tú quieres mucho a tu marido. Ay, lo amo. Hay gente que me dice, pero ¿cómo tú lo aguantas? Y yo, pero porque lo quiero mucho. Afuera es una cosa, pero dentro de otra. Por lo general eso, aunque a veces bravo. Por lo general eso de cómo tú lo aguantas, lo dicen algunos que se han divorciado 7 veces. Sí, Sí, es verdad. La época política de él usted no la vivió, ¿verdad? Es que él nació político. Ese no se le ha quitado nunca la política. No, Siempre. Y me vive acusando de que yo no estudio política. Doctora, él era de una línea dura. Sí. Era de una línea dura. Yo he aprendido mucho por osmosis. Sí. Dígame una cosa. Los muchachos, por lo menos el neonatalista, ¿cómo es? Sí, neonatólogo. Especialista en neonatalista. ¿Cómo él toma no solamente la especialidad, sino la pediatría? Ese nació pediatra. Ajá. Sí, porque de pequeñito él se preparaba sin decirle nada a nadie, se cambiaba y se iba con su papá a trabajar. De antes de entrar a la universidad. Y ama su profesión. Ese es más pediatra que nosotros 2 juntos. Sí. Bueno. Y lo hace con mucha dedicación. Y trabaja mucho, pero esa es la edad de trabajar mucho. ¿Él es hijo y alumno de ustedes o se revirtió la cosa? Porque ahora hay unos muchachos que saben muchísimo, están digitalizados y eso, ¿cómo se hace? Sí. Sí, a veces terminan sabiendo más que uno, ¿verdad? Pero eso es lo normal. Recuérdate que, los jóvenes recuérdese que los jóvenes desplazan los viejos. Es una ley política. Doctor, la pregunta básica es, ¿cómo hacen para actualizarse aunque tengan la misma especialidad? ¿Lo hacen juntos o lo hacen en el tiempo que cada uno tiene disponible? Rafael.
Yo dijera que las dos cosas, porque nosotros cuando tenemos casos difíciles, por ejemplo, lo que más me gusta de la parte médica de nosotros es la mezcla de la innovación y de la experiencia. Yo digo, bueno, mira papá, esto es tal cosa, lo nuevo es esto, pero échamelo un ojito porque yo creo que ese ojo clínico tuyo, a ver qué tú piensas. ¿Qué tú piensas de este rash? Y entonces discutimos el caso, buscamos artículos y lo compartimos. Y muchas veces, por ejemplo, vemos un caso raro y llamamos dice Rafaelito, ven inmediatamente. Me dice Ven a papá, verlo. Inmediatamente, deje lo que sea y venga, que tú no vas a ver esto nunca más. Y así, por ejemplo... Y en medicina privada aparecen muchos casos raros. Especialmente cuando tenemos una segunda opinión. Hay mucha gente que viene de Barahona, de aquí mismo, que nos hacen una segunda opinión, viene mucha gente. Un asunto, otra vez a ti, la experiencia, te han tenido que corregir mucho o decirte, mira, la experiencia, porque eso no se sustituye ni se estudia en libro. Realmente tú te llevas o tú dices, no, ellos están quedados, están en otra época. ¿Cómo te haces? No, lo bueno es que ellos no están quedados. No están quedados. Pero sí, yo entiendo que la experiencia es importante, aunque tú sabes que hoy en día la medicina la hacemos basada en la evidencia, lo que dice la evidencia, no solamente la experiencia. Pero yo creo que se combinan las dos cosas. Porque un buen consejo de alguien que haya vivido eso, uno se tiene que llevar. O sea que yo creo que es mutuo. Yo creo que aprendemos de los dos lados. Doctor, con todo lo difícil que es ejercer medicina privada en un país donde la competencia no es justa, realmente no es justa. Convivir con el ejercicio, la especialidad y la administración es difícil. No, fíjese, yo podría decir que tengo la ventaja que puedo entender más fácil las cosas que muchos compañeros médicos que no la entienden. La medicina aquí hace más de medio siglo que ya no era medicina que usted y yo practicamos cuando éramos jóvenes y éramos practicantes de aquella época porque eso desapareció. Recuérdense que a nosotros nos pagaban 40 pesos hace más de 50 años. Y eso no lo hay. Fuimos sustituidos por los médicos internos que ahora son los que hacen lo que nosotros hacíamos. Pero en medicina privada no hay médico, en la clínica hay médico. Sí. Es que la medicina es una. Bueno, la medicina es una. No me y es refiero, política. las clínicas privadas tienen médicos empleados de la clínica. Claro. En planta. Ya. Por ejemplo, plantas. Y emergencia. Emergencias. Son médicos que usted tiene que tenerlo obligado y intensivos, porque el médico privado y que está en una categoría superior no va a estar 24 horas ahí, que es la que usted tiene que tener. Recuerde que en los hospitales esos son los internos y los médicos residentes y el jefe de residente que van por esa categoría lo que hacen esos servicios, pero ya nosotros tenemos que tener médicos definitivos que trabajen ahí y que cubran esos puestos. Por ejemplo, nosotros somos como 17 pediatras que trabajamos juntos en el mismo equipo. Nosotros trabajamos 24 horas juntos y son todos especialistas. Y por nuestro servicio han pasado más de 50 tantos médicos, 60 médicos dominicanos que ejercen en diferentes partes del país, que generalmente nosotros, sin que quiera decir que seamos políticamente afines con eso, pero nosotros sí seguimos la política norteamericana en cuanto respecta a la pediatría. Doctor, Bien, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Nosotros tenemos una sesión estamos haciendo una sesión, el programa Energía TV, una sesión de salud basada en lo que está sucediendo en Estados Unidos. Okay. Y nos hemos dado cuenta que la universidad en Estados Unidos y se han desarrollado diferentes sectores de estudio de la medicina. Y vemos que esos estudios, la mayoría, son resultados de que le dan seguimiento a los pacientes por décadas en áreas determinadas, en la diabetes, en el Alzheimer, la demencia. Entonces esos pacientes son seguidos durante un proceso de 10, 20, hasta 30 años y después sacan los resultados de eso. Entonces, en la semana se dan en Estados Unidos 20 y 30 informes y estudios sobre los efectos de los medicamentos y el desarrollo de las enfermedades basados. Nosotros no vemos que en la República Dominicana las estadísticas no se manejan para darle seguimiento a los pacientes, no hay ningún organismo que estudie el historial de los pacientes en términos históricos en la República Dominicana. ¿Qué se podría hacer para que eso? Lo que pasa es que ustedes o es que no se da a conocer. No, nada de eso. Lo que pasa es que usted no está comparando con el primer país capitalista del mundo. Nosotros apenas somos un país de tercer mundo, pobre,
pequeño, y yo diría que también muy vicioso. O sea, nosotros somos un país que realmente somos dependientes totalmente de Estados Unidos. Nosotros no nos podemos comparar con lo que se compara la política norteamericana de salud, porque nosotros lo que hacemos es que muchos imitamos la política norteamericana de salud y otros ni siquiera hacemos una mala, o se hacen política mala de salud por los recursos económicos. Recuérdese que la medicina, si usted quiere, desgraciadamente, no es la medicina que el doctor Jacín y yo comenzamos a practicar. Eso desapareció, eso no existe. La medicina dominicana se transformó en una mercancía como otra cualquiera. Sí, de eso vamos a hablar. Doctora, pediatría es la especialidad que el médico atiende niños. ¿Desde qué edad hasta qué edad? Nosotros atendemos los niños desde que nacen, aunque el neonatólogo generalmente es el que debe seguir esos niños los primeros 30 días. 28 días. ¿Hasta qué edad? Días. Ay, nosotros tenemos todavía hasta de 30 años que no quieren ir a otro médico. En mi sala usted puede encontrar gente de 26, 27, pero realmente hasta 18. 15 o 18 Sí, años. en Estados Unidos ahora la... 18 años. La doctora no se niega a dar consulta telefónica para octogenarios. Bien. Ay, sí, que yo soy No, es que geriatra. Voy a vuelve cambiar la ser- P por ejemplo. uno vuelve a ser niño porque hace lo mismo que hacen los niños Sí, después de viejo, ¿no? exactamente, ¿Verdad? igualito. Se orina y eso. Doctor, las subespecialidades dicen perinatología, neonatología, ¿qué es eso? Esa es la subespecialidad. Son subespecialidades. Sí, pero eso es que tiene que ver durante el embarazo también, porque no solamente Ustedes está la comienzan etapa a ver a la prenatal. paciente durante el embarazo. Hoy en día existe lo que son las consultas prenatales, sobre todo cuando el niño o el feto viene con problemas, porque hoy en día estamos haciendo mucha terapia fetal. Hoy en día, Lo llama el ginecobstetra. sí, cuando hay un problema, por ejemplo... mira, ¿En qué mes lo ve el neonatólogo? Yo dijera que desde que se presenta el problema y desde que el niño es viable, el niño generalmente viable a partir de las 24 semanas. Y se puede pensar que una criatura que está en gestación puede desarrollar, puede tener su pediatra que le esté atendiendo alguna afección, así como un cirujano hace cirugía intrauterina. Un pediatra puede ver una enfermedad intrauterina que ya lo detecta, que sabe que el muchacho va a nacer con un problema. Pero yo creo que es multidisciplinario, porque quien detecta la patología es el sonografista. Si hay un problema cardíaco, lo mandan a un cardiólogo fetal también, pero ya el pediatra ve todo como global y tiene que determinar si es una afección sindrómica, si hay algún tipo de problema, y tiene que orientar a la madre, porque hoy en día hay que darle las opciones a la gente. Por ejemplo, el ejemplo más práctico que yo pongo es los niños que nacen con la espalda abierta, lo que llaman bien los meningoceles. Espina bífida. Espina bífida. Exacto. ¿Qué pasa con la espina bífida? Hoy en día el standard of care casi es operarlo fetalmente, porque se ha demostrado que esos niños que se operan fetalmente a futuro tienen menos problemas motores, caminan y menos problemas de la cabeza grande. Una vez nacido un niño normal, ese neonatólogo, perinatólogo, lo sigue viendo hasta qué edad. Generalmente lo primero Puede es- seguirlo viendo como un pediatra. Sí, lo que pasa es que muchos neonatólogos somos pediatras, todos los neonatólogos somos pediatras, entonces mucha gente se queda con uno. Pero usted no se lo manda a su papá ni a su mamá. Oh, usted claro. después que lo recibe, lo sigue viendo. Yo lo recibo, lo que pasa es que los pacientes de nosotros nos sentimos igual de que el paciente A mismo que lo son puede mandar. comunes. Y Pueden lo coger ellos vacaciones como fácil. Sí, él. Sí. Pero la parte neonatal también nosotros tenemos un centro de referencia que nos mandan de todo el país, y nosotros lo que hacemos es que le damos el servicio neonatal. Bien. Y tenemos la característica de que tratamos de no quedarnos con el paciente, se lo referimos a quien nos lo mandó. Tormena, el doctor, el ingeniero Coello hablaba de teléfono, de atención, de coger teléfono. Y el problema económico, que a veces choca que el paciente dejó de ser un paciente y es un cliente, ya es cliente. La medicina no tiene precio, la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Dice William Entonces, Hanna. eso que la doctora, cuando va al salón, dicen, esa doctora, es decir, la gente espera del médico una remuneración porque piensan que hay un estatus. Un limpiabota te dice, mire, ese no parece médico, lo que me pagó fue 5 pesos. Pregunta,
hay tiempo. ¿Cómo se saca el tiempo para una especialidad que hay que dedicarle tanto tiempo y medio añoñadito y cosas y coger el teléfono y los primerizos son un lío? ¿Cómo ustedes hacen que les sea rentable el ejercicio de la profesión? Mire, el futuro para los médicos, yo diría que va a ser para la mayoría me refiero, no para el 90%, algo de eso, su proletarización. Los médicos van a ser empleados como cualquier otro sector. O sea, no tenga usted duda. Y ojalá se queden en la proletarización, que tengan trabajo, porque eso es un trabajo. Malo que lleguen a ser braceros, porque es posible que lleguen a ser braceros, cortacaños y nada de eso. Así va a llegar la situación. Fíjese usted, 5.000 médicos aspirantes para una plaza de 200, 300 especialistas, y los 200 y 300 especialistas después que terminan tampoco tienen trabajo. De manera que es una situación muy difícil para los médicos, pero ya los que somos un poco mayores en la profesión, ya tenemos poco deberes que cumplir, porque fíjese usted, el hijo más chiquito ya es un hijo con hijos, o sea que ya uno tiene nietos y ese tipo de cosas, y uno no está con esa presión. Pero esos muchachos jóvenes, ¿cómo mantienen un carro? ¿Cómo mantienen la misma medicina? ¿Cómo lo mantienen? ¿Cómo mantienen los colegios? Porque la gente cree que nosotros los médicos no compramos medicina. Ese es el problema. Los supermercados, la goma, la casa, todo ese tipo de cosas. Eso es un sueño que pasó, y por eso yo les decía a ustedes que ya los médicos dejaron de ser lo que era antes, que nada más no son los médicos, porque la gente cree que son los médicos, son todas las profesiones, que las profesiones ya dejaron de ser lo que era anteriormente, y usted pasó a ser un servidor de la sociedad que domina, y punto. O sea, usted no se escapa de eso, y nosotros no nos escapamos de eso. Yo no digo que no haya uno o dos privilegiados, pero en sentido general lo que es el comportamiento de la sociedad es así. Y eso yo no lo decido. En cuanto a lo que decía del tiempo que le dedicábamos a los pacientes, yo creo que siempre ese pediatra, de noche, de madrugada, por la mañana, de tarde, en cualquier momento. Hay los primerizos específicamente que llaman mucho. Hay médicos que pueden cobrar por una consulta telefónica, que con el tiempo eso se hará así. Pero todavía nosotros, por ejemplo, nos sentimos, o yo me siento cobran contenta para que cuando llamen, puedo resolver para que llamen cualquier menos, problema. ¿verdad? No, pero no sucede en los médicos que tengan un teléfono como los abogados, que automáticamente facturan. Que levantan el No, teléfono. cuando van a la consulta, antes era así, cuando van a la consulta se lo... No sé si Doctora, todavía se... Ajá. 3 preguntas para cada uno. A la doctora... 9 preguntas. Una para cada uno, para que las respondan. A la doctora, esta sociedad, nosotros vivimos diciendo el mundo cambió. Entonces, como el mundo cambió, la pregunta es... Que hay que traerlo con un pancito. ¿Las madres de hoy son las mismas que hace 15 años que usted recibió en su consultorio? Para el doctor, yo fui donde un urólogo y él nunca me miró a la cara ni me preguntó nada, solo cogió su computadora, introdujo las analíticas y punto, y me dio una receta. Yo decidí jamás en mi vida pisar ese consultorio. ¿Usted considera que la tecnología debe impedir o enfriar de esa manera a un doctor que debe de tener una relación directa con el paciente? Y al joven preguntarle si realmente, ¿cuál es la diferencia de un joven privilegiado, en este caso tiene 2 padres médicos, y un joven que no tiene ese privilegio? ¿En qué sentido? Un consultorio cuesta más de 300,000 pesos instalarlo. ¿Te sientes privilegiado? Bueno, yo creo que depende mucho de la forma del pediatra. Por ejemplo, los pacientes míos, yo los siento como si fueran familia, porque yo me sé cómo se llama el abuelo, y cómo se llama la abuela, y cómo se llama, desde siempre. Pero probablemente por la forma mía de ser. Pero la diferencia que hay entre aquel papá y el de aquel tiempo era más mamá gallina, y los papás eran menos responsables. Era la mamá la que siempre iba, algunas excepciones. Pero ahora
yo veo la diferencia, que aquella era más fácil de manejar porque se llevaba de ti. Ahora, los padres de ahora, los papás ayudan más. Los de antes daban los cuartos y ya estaba, pero los de ahora cambian pañales, dan el biberón, cambian pañales. Sí. Y otra cosa, ya hembra y varón, como que es lo mismo, que tú sabes, este es el papá o la mamá, porque a veces los varones se preocupan mucho. Por ejemplo, mi amigo tiene un hijo excelente. Fueron las mujeres que cambiaron. Que son papás excelentes. Pero, por ejemplo, ahora están más informados. Entonces, eso me gusta, porque el médico tiene la obligación de leer más, porque el paciente de ahora te hace más preguntas. Y te dice, porque yo en el internet leí, digo yo, exactamente, eso me gusta, que lean el internet. Aunque no diga toda la verdad, pero por lo menos te da responsabilidad a ti, al médico. Tiene que estudiar más para manejar esos pacientes de hoy que son diferentes de ayer. Doctor Mena, el médico computarizado que le está preguntando ella. Fíjese, en las profesiones cada quien tiene su carácter y cada quien es diferente, pero nosotros somos de la escuela vieja y pensamos realmente que esa situación no puede ser cambiada. La relación médico-paciente hay que mantenerla. Y parte fundamental es la confianza que usted establece con su paciente y la interrelación que usted tiene con su paciente. Porque el interrogatorio, y por ejemplo el doctor sabe de esa cuestión, es parte fundamental. Lo primero que uno hace en un médico es interrogar a un paciente y es hablar con él, decirle qué usted se siente, cuando le comenzó, como el dolor que usted tenía, fue aquí, fue allí, puede comer, no puede comer. Usted necesariamente, usted tiene que establecer una relación con su paciente porque él no es una máquina. O sea, necesariamente tiene el médico y el paciente que establecer una relación humana. Eso todavía no se puede sustituir. Hay una pregunta que hizo Lilian que yo quisiera motivarla un poquito. Le pregunta Lilian a Rafael Mena hijo si él se considera un privilegiado. Realmente tener el camino hecho desde que uno nace en todo en la vida es un privilegio, y tenerlo en medicina más, pero lo importante es aprovechar ese privilegio, porque hay una cantidad de zánganos por ahí que le han hecho el camino y no lo han aprovechado, pero él ha superado a la media, es decir, es bueno porque cogió ese tiempo y esas facilidades para superarse y prepararse, pero que diga él, el privilegio es malo o allá en el camino, porque es verdad, un consultorio, un carro, y ahora mismo están falsificando hasta papeles para poder ser especialista y aplicar para un centro de atención primaria. Sí, eso es difícil. Yo creo que esa pregunta de Lilian, la 3 es muy buena. Es un privilegio, claro, un privilegio. Oye, yo creo que uno de mis privilegios en la vida es ser hijo de ellos, independientemente de la profesión. Siempre lo he dicho en lo personal, en lo público. Pero un privilegio cuando tú dices, no, mira, ese hijo de Blanchi, cuando tú estás en el Robert Reed rotando, ese hijo de la doctora Canto. O ese hijo de Rafaelito, aunque hay algunos que dicen, coño, ese es Rafaelito, el que pelea mucho. Pero realmente es un privilegio. El más simpático. Es un privilegio porque tú aprendes muchas cosas, pero a la vez no es tan fácil. A la vez es un sacrificio, a la vez a veces te comparan y como usted bien dice, será igual, ¿no? Los papás son mejores. O sea que existe ese tipo de cosas que tú tienes que manejarte. Pero yo sí entiendo que independientemente de ese privilegio, la pregunta en cuanto a los otros jóvenes es difícil como quiera, porque es que poner un consultorio, aunque te pongan el consultorio, mantener ese consultorio, mantenerte al día, que los pacientes vengan con tantas otras opciones, yo creo que es difícil en sentido general para el médico joven, porque están cambiando mucho las cosas. Obviamente es mucho más fácil si usted tiene un consultorio, pero eso no significa que usted tiene un consultorio y es hijo de fulano que le va bien automáticamente. Yo creo que tiene que empeñarse, tiene que tratar de superarse y dar servicio, porque usted puede ser el mejor, pero si no da servicio, y más en este país, si no coge el teléfono, si no tiene esa relación médico-paciente que usted decía, los pacientes no lo van a ir. Rafaelito. No, que en comunicación, salud tiene una gran competitividad, porque Google se enriqueció con 3 palabras: sexo, juego y salud. Es decir, la palabra salud
es la más buscada en internet, porque todo el mundo tiene un corazón, todo el mundo tiene un hígado. Entonces, cuando se habla de un aspecto, cuando se habla de un órgano del cuerpo humano, todo el mundo es afectado, y si hay un referente para todo el mundo, no importa el idioma que habla, la nacionalidad, y por eso los términos de salud son líderes en la búsqueda. Es decir, la salud está en primer plano en internet, siempre, todos los días, a toda hora. Entonces tienen ahí un elemento de competitividad en materia de lo que es la comunicación de hoy, la salud. No, porque ya los pacientes llegan con su diagnóstico hecho, hecho tratamiento. Juan. Mire, como bien dijo el doctor Jacinto, son dos generaciones, padre e hijo. ¿Siguen siendo las mismas enfermedades que están afectando a los niños o con el pasar del tiempo ha cambiado? Obviamente que ha cambiado. Obviamente ha cambiado porque hoy en día, por ejemplo, usted puede detectar en una prueba 5 y 6 enfermedades en un paciente. Anteriormente, recuérdese que la difteria, sarampión y todo ese tipo de enfermedades eran todos los días. Hoy es raro. Aunque sarampión ahora se está viendo. Sí, otra vez está bueno, sí, en Estados Unidos, pero aquí no. No tanto. Y tétanos, es asunto que nosotros veíamos, nosotros, pero ya la gente joven no ven eso, como nosotros lo veíamos. Entonces, en ese sentido también han cambiado. En la época de nosotros, que la palabra SIDA, eso no existía. Y las enfermedades genéticas. Y las mismas enfermedades genéticas tampoco existían tanto como ahora, cuando se ha evolucionado tanto desde el punto de vista de diagnóstico certero y seguro de lo que es una enfermedad genética de un gen que cambia en otro, o una mutación, como le llama. Anteriormente esto no existía. Y la ciencia es cambiante, no es estática, porque si no, no fuera ciencia. Bien. Para concluir esta entrevista, creo que vale la pena decir que los que han tenido la dicha, como Rafael el Menor, de tener un hogar como el que tiene, lo que tienen es un desafío, no un privilegio. Correcto. Deben desafiar el permanente brillo de sus padres, incluso más allá de su vida. Esa es la obligación, porque el nacer en un hogar formado, coherente, que le dio las posibilidades de estudiar, debe hacerlo. Y eso no es privilegio, es una obligación. Que creo que en esta familia, porque lo conocemos, se ha cumplido eficientemente, no solo Rafael, que estudió medicina, sino la hembra, Lisa, la mayor, Alisa, que también tiene una alta formación, Claro, una sí, alta sí, capacidad. yo sé, pero yo creo que tú venías por ahí. A pesar de que es un privilegio que te hagan el camino, también es un problema muy personal que te digan, él es hijo de los Mena, él es hijo de los Mena. Es decir, ese es un problemita que uno carga. El ser hijo de es un Pero cuando, pero cuando se supera no hay problema, Julito. Las experiencias personales no siempre es buena, pero personalmente, uno de los momentos más altos en mi vida, un día que una persona me dijo en la calle, ¿cómo está don José? Se refería a mi papá, sí, que tenía nombre de sobra, y se llamaba Antonio. sí. ¿Cómo está don José? O sea, ya yo proyectaba mi nombre hacia arriba, de manera que eso es importante y eso es un desafío, y yo lo felicito a ustedes porque tienen una familia realmente útil en términos sociales, en términos científicos, en términos profesionales. Búscate en árabe, que quiere decir Abu José, para que tú veas que eso que te pasó a ti es un producto de una costumbre que hay en los países árabes, de que tú eres el hijo de, o el papá, a tu papá le dicen, no, pero tú eres el papá de fulano, tú eres el hijo de Mena, sino tú eres el papá de No, fulano. pero los patronímicos se hacen con ese concepto. Sí. Los Hernández son los hijos de Hernando. Sí. Los Martínez son los hijos de Martín. De Martín. Sí, De pero manera que el hijo de, exacto. El hijo de. Pero cuando te proyectas al revés, Exacto. tú El te papá sientes, de. tú te sientes comprometido. Seguro, sí, porque te lían. Señores, para terminar lo siguiente. Las medicinas, los médicos tienen sus estadísticas como personas y las compañías de seguro tienen eso bien establecido. Por ejemplo, en suicidios, el médico que más comete suicidio es el anestesiólogo,
le sigue el psiquiatra. Y en divorcios vemos que en médicos de la misma especialidad es un mínimo, es muy poco el divorcio. ¿Cuál es el éxito, doctora? Además de quererlo mucho. Que siempre estamos hablando de lo mismo, ¿será? Y estamos pensando igual. ¿Quién atiende a los nietos cuando algunos de ustedes? ¿Quién los cura? Nosotros atendimos a nuestros hijos y Rafaelito atiende a los de él también. Atiende. Sí. Señores, gracias. Sí. Doctora Blasina Canto. Blachi. Doctor Rafael Mena y Rafael Mena Canto, gracias por estar aquí, gracias por ese apoyo. Muchas gracias por la invitación y esperamos que haya sido útil a los médicos jóvenes en este país. Bien.